¿Quién me entrega la información? Ahora, esto no es exclusivamente asociado a router y switch, también puede ser asociado a diferentes dispositivos de la red, puede ser asociado a un firewall, puede ser asociado a un PC, a un servidor, a cualquier cosa que le pueda entregar información, ¿ya? Cualquier cosa que se conecte a la red podría tener, en este caso, entregar información mediante el protocolo SNMP. Ahora, en este caso, la topología te dice que el switch y el router son posibles agentes SNMP, o sea que entregan información, que tú puedes pedir información a ellos. Pero la información ya se gestiona desde un manager, un SNMP manager. Y ahora, ¿eso qué viene siendo técnicamente? Un servidor. Alguien que te va a solicitar la información. Entonces, si tú lo lees como arquitectura cliente-servidor, los agentes vienen siendo los clientes y el servidor le solicita información a los clientes, ¿ya? Ahora, el servidor lo que tiene que hacer, principalmente cuando esté conectado a SNMP o a la comunidad de SNMP, es mandar queries a los distintos agentes. ¿Qué son las queries? Las consultas. ¿Qué es lo que tú me puedes entregar? ¿Cómo me vas a entregar la información? ¿De qué forma? Y para eso, para yo realizar las queries, debo tener algo que se llaman MIB o OIDs, que son pequeños números del cual el sistema los sabe interpretar y según la interpretación que él tenga te va a entregar información, ¿ya? Por ende, si el manager o el servidor está pidiendo información mediante una query, el servidor le tiene que entregar un MIB o un OID a los diferentes agentes. Y cuando yo mande un MIB y ese MIB se contenga en un agente, el agente me tiene que responder con un trap notification, o sea, una notificación trampa. Técnicamente la información que yo quiero recibir. Por ejemplo, si el servidor yo le mando, por decirte algo, 1.2.3, esto viene siendo una OID o una MIB según lo que yo estoy utilizando. Esto va a ir a preguntárselo, por ejemplo, al router. Y el router, si internamente dentro de su base de datos tiene el 1, 2, 3, él tiene que entregar esa información en base a lo que yo le estoy pidiendo. El 1, 2, 3 podría estar perfectamente asociado si está encendido el equipo. Entonces, si yo de aquí le mando un 1, 2, 3, por ejemplo, por decir algo, hacia el router y el router entiende qué es lo que es el 1, 2, 3, él debe decir que el Start Notification acaba de tener un estado A. Y significa que yo voy a saber que el router al cual estoy preguntando está encendido. Así va trabajando. Tú no le pides información textual. Tú no le puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me digas cuáles son las interfaces a ocupar. No es así. Oye, ¿qué protocolo estamos ocupando? No es así. ¿Cuál es tu nombre? No es así. Tú tienes que ocuparlo mediante pequeñas sintaxis. Y estas sintaxis son los MIB y OID. ¿Ya? Esa información del MIB y del OID la entrega el fabricante. ¿Ok? ¿El fabricante? El fabricante. ¿Quién fabricó el dispositivo? ¿Por qué? Porque si yo planteo un OID o un MIB, tengo que asociar ciertas numeraciones para un fabricante. Y esa numeración puede estar asociada a quién lo fabricó, en qué año se fabricó, en qué modelo, y aparte, cuáles son las distribuciones de información que puede entregar. Entonces, lo que uno tiene que aprender a utilizar es, o aprender a buscar el listado de, en este caso, de los MIB y los OID para que empiece a buscar. Nada más que eso. Y no es tan difícil. Ahora, el tema acá es que uno se preguntará, profe, ¿de dónde saco esa información? Porque de repente, oye, profe, no me entiendo de dónde sale. Por ejemplo, si pongo en Google OID, MIB, Cisco, ¿qué te lo hará? Los códigos que necesito. Y esos códigos yo se los voy entregando al servidor.
Y en este caso, el servidor se lo va entregando a los agentes y los agentes, cuando vean ese código, tienen que responder. Por ejemplo, Son hartos códigos. demasiado. Por ejemplo, si yo estoy trabajando acá y son códigos para los firewalls de Cisco, los switches y los ASA, si yo quiero saber cuáles son las interfaces que tiene en este caso el firewall, yo debería preguntarle por el 1.3.6.1.2.1.1. Y él inmediatamente, cuando reciba esa información, debe decirme cuáles son las interfaces que están trabajando disponibles. Activo. Ahora, si yo le pregunto cuánto es el uso de memoria que está generando, también me debería responder. ¿Cuánto CPU tiene de utilización también? ¿Cuántas conexiones tiene? ¿Cuánto IPsec? O sea, el estado del IPsec, ¿cómo está? Los accesos remotos, ¿cómo van? ¿Ya? ¿Cuántas conexiones activas tengo? Me las tiene que responder. El tema acá es que uno, ¿por qué es importante acostumbrarse a esto? ¿Por qué es importante aprender a ocupar esto? Porque lo que pasa es que lo que involucra el monitoreo de redes, que es un área de la red, ya es un área de trabajo para ustedes, tiene que ver con SNMP en este caso. Y SNMP es todo lo que tiene que ver, porque SNMP es la base. Ahora, por ejemplo, si usted va a trabajar como un operador NOC o un operador SOC, que es gente que monitorea las redes, usted trabaja sobre el protocolo. Está constantemente revisando. Ahora, no lo va a revisar así, lo va a revisar con un entorno gráfico, porque lo más probable es que tenga un sistema de gestión de redes, por ejemplo, un Nagios. Pero Nagios trabaja así por dentro. Y si hay que modificar un Nagios, uno tiene que modificarlo en base a eso. Entonces, si tú tienes que generar una plantilla para monitorear una interfaz de red, tienes que saber a qué estás apuntando, cuál es el OID que estamos generando, cuál es el dispositivo y chequearlo y testearlo. Tienes que hacer todo eso. Entonces, esto no es menor. ¿Ya? Es una parte de las redes que uno tiene que saber hacer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto lo que está acá vienen siendo las OID, las cuales a mí me permiten preguntar por información dentro de los dispositivos de los agentes. ¿Ya? Cosa importante acá, todo esto es distinto según el modelo, según la marca, según el dispositivo. No siempre son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque hay diferenciación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el 136 puede decir que el 136 le pertenece a Cisco, 1.2 al modelo tanto, 1 Firewall. Entonces viene siendo como es la composición de la Mac. ¿Ustedes se acuerdan cómo se compone la Mac? ¿No? Que el Mac tiene una parte del fabricante y todo. Es muy parecido. El OID es muy parecido. El OID se compone de eso. ¿Ya? Se compone de ciertos parámetros del cual señala quién es el fabricante, cuál es el modelo, cuál es la versión. Y después, al final te dice los últimos numeritos, te va diciendo qué es lo que tú quieres ver dentro de él. ¿Ya? Eso es importante de entender. Ahora, toda la información que uno pueda ver la puede buscar en internet, está en todos lados. Por ejemplo, yo puse OID MB Cisco, yo le pongo OID Huawei. ¿Y qué me sale acá? Los códigos de Huawei. Los códigos de Huawei, pues. Y se los mando a un servidor y mira. Oh, Device name, serial, capacidad, reversion. bacán. Entonces yo con eso puedo monitorear lo que sea. Me da lo mismo. Monitorear lo que yo quiero, siempre y cuando el servidor tolere. ¿Ya? Ahora, otra cosa que también es importante entender. Cuando nosotros trabajamos en SNMP, ¿ya? Hay que entender que SNMP viene siendo un protocolo de red. ¿Ya? Entonces, si tú trabajas con el protocolo SNMP, tienes que entender qué es lo que viene siendo SNMP. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver una definición pequeña, porque acá tenemos que dar lo que es el manejo de la gestión. Y acá tenemos un poquito de información. Por ejemplo, SNMP se llama Protocolo Simple de Administración de Redes, o sea, Simple Network Management Protocol. ¿Ya? Por eso es SNMP. En español, obviamente, es Protocolo Simple de Administración de Redes. ¿Ok? Ahora, es un protocolo de capa de aplicación. Primera vez que uno ve un protocolo de capa de aplicación, ustedes siempre han trabajado en protocolo de capa 2 y capa 3, pero este es capa 7. ¿Por qué? Porque pide información tangible de la máquina. Pide lo que está haciendo la máquina, entonces es una aplicación o es un pequeño cliente que se va gestionando dentro del
agente y te entrega información. Entonces es un protocolo de capa 7, ¿ya? Ahora, se asume que lo creó en la R, en este caso la IAB, en el RFC 1157, que es la información técnica. Ya todos los protocolos tienen esa información.